El aire cargado de humedad se arremolinaba sobre la superficie de un mar que parecía no tener fin. Un silencio inquietante recorría las costas de la isla de Niue, como si el viento se atreviera apenas a rozar la arena sucia y el oleaje murmurara secretos imposibles de descifrar. Las palmeras se inclinaban con un crujir funesto, anunciando una presencia que nadie se atrevía a nombrar. En el horizonte, el sol se negaba a aparecer, atrapado en unas nubes grises y densas que parecían cebarse con la sombra que habitaba el océano. Quienes habitaban esa tierra desde hacía generaciones hablaban en susurros de dos fuerzas inexplicables, dos entidades primordiales, Wanaki y Fao. Según los más ancianos, ellos habían alzado la isla desde el abismo marino, y aunque sus nombres habían sido venerados en un pasado remoto, los rumores crecientes afirmaban que pronto regresarían para manifestar un poder que nunca fue benevolente. El ambiente se tornaba cada vez más pesado, como si una densa neblina invisible cubriera cada rincón. Se contaba que en las noches más oscuras se escuchaban cantos extraños procedentes del mar, como si criaturas imposibles celebraran un ritual destinado a despertar algo prohibido. Nadie confirmaba nada, pero todos presentían que el velo que separa lo real de lo sobrenatural estaba a punto de rasgarse. Un pescador anciano, con la mirada vacía y los labios secos, juraba haber visto, en la quietud de la madrugada, dos siluetas erguirse sobre las olas. Según confesó con voz temblorosa, no parecían rastros de simples criaturas, sino dioses arcaicos, de extremidades deformadas y rostros tan antiguos que no se podían describir sin perder la cordura. Él decía que uno extendía brazos largos, retorcidos, y el otro, con el cuerpo recubierto de escamas, sostenía un cetro hecho de coral ennegrecido. Fue en ese instante que vio cómo las aguas retrocedían por un breve segundo, obedeciendo a su presencia, mientras un olor acre, a hierro y azufre, impregnaba hasta lo más profundo de sus pulmones. La piel se erizaba solo de pensar en aquel encuentro. Para muchos, el pescador simplemente deliraba. Sin embargo, pasaron los días y comenzaron a suceder cosas imposibles de ignorar. El ganado se negaba a pastar, los perros aullaban a la nada en mitad de la noche, y extrañas huellas aparecían en la arena cerca de la orilla, huellas demasiado grandes y retorcidas para pertenecer a pie humano. Se decía que era mejor no hablar de ellas, que nombrar a Wanaki y Fao era atraer su atención, y nadie quería estar en la mirada de aquellos que provinieron de la oscuridad oceánica cuando Niue emergió. Algunos lugareños recordaban viejas leyendas que sus abuelos contaban junto al fuego. Alegaban que, al principio de los tiempos, Wanaki y Fao ascendieron desde las profundidades del océano cargando un trozo de tierra que luego se convirtió en la isla. Sin embargo, tales narraciones nunca mencionaban un acto bondadoso. La historia era más bien una visión nefasta. Esos dioses reclamaban tributos de sangre y devoraban ofrendas para mantener el equilibrio entre la tierra y el mar. Cuentan que, en un momento de desesperación, los primeros habitantes se rebelaron contra esas exigencias y, mediante un ritual prohibido, atraparon a ambas deidades en un letargo infernal bajo la superficie, sellando el pacto con conjuros y amuletos que con el pasar de los siglos se extraviaron o rompieron. Ahora, con los rituales perdidos y profanados por la ignorancia, nada detenía su vuelta. Con cada anochecer, un temor visceral anidaba en el corazón de los pocos habitantes que aún osaban salir de sus cabañas. Las velas parpadeaban con una luz enfermiza, incapaces de alejar la sensación de que algo, o alguien, se acercaba en los recodos de la oscuridad. En la costa, los marineros escuchaban lamentos lastimeros. Era como si Wanaki reclamara venganza, y Fao asistiera a aquel clamor ancestral con brutal complacencia, preparando una cacería de almas que resonaría por generaciones. Las aguas comenzaron a cambiar de color, tornándose cada vez más turbias y espesas. Bajo la luna menguante, quienes se atrevían a mirar al mar veían extrañas sombras chapoteando, y en la espuma se distinguían brasas de color rojo que se deshacían contra las rocas, dejando un rastro de sustancia oscura. Una noche, un grupo de jóvenes, incrédulos ante estas historias, decidió desenmascarar el supuesto mito. Se colaron en una barca y se adentraron en las aguas antes del amanecer. No regresaron.
Sus gritos se escucharon por horas, eco desesperado que agonizó con la primera luz del día. A la mañana siguiente, la barca apareció destrozada, arrastrada por la marea a la orilla. Estaba cubierta de algas viscosas y escamas pulverizadas que despedían un hedor nauseabundo. No hubo cuerpos ni señales de lucha humana. Solo marcas indelebles que parecían morder la madera como si algo gigantesco la hubiese triturado. El suceso llenó de pánico a la isla. Las familias se encerraron en silencio, las ventanas selladas, las puertas atrancadas. Pero el terror no se detuvo allí. Mientras la línea del horizonte se teñía de un rojizo enfermizo, el océano se alzó, mostrando formas colosales que se retorcían bajo la superficie. Bultos ciclópeos emergían de la nada y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Quienes dirigían sus plegarias a dioses más benignos solo encontraban el eco vacío de su propio temor. Ninguna misericordia vendría en su auxilio. Algunos ancianos aseguraban haber vislumbrado el rostro de Wanaki en medio de una tormenta nocturna. Su mirada imposiblemente honda, sus ojos tan negros como el abismo, atravesaban el viento y paralizaban con un horror que contaminaba cada fibra del cuerpo. Otros clamaban al cielo que Fao, con su cuerpo cubierto de escamas funestas, había sido visto sosteniendo un tridente roto, profiriendo susurros desde la costa que invitaban a los desprevenidos a adentrarse en la marea. Cuando la tormenta estalló, la furia del cielo y del mar se fusionó en un estruendo que sacudió la isla completa. Rayos zigzagueaban en el firmamento, iluminando por un instante a unas figuras sobrehumanas que se alzaban sobre la tierra recién surgida, como si contemplaran su antigua obra. El viento silbaba y la lluvia se convirtió en agujas afiladas, golpeando las chozas de madera y las palmeras con la fuerza de 1000 látigos. El agua cubría los caminos, y ese aroma a podredumbre, mezclado con un gruñido sordo que parecía salir de las entrañas de la tierra, anunciaba que ya nada sería igual. En medio de aquel caos, se escuchó un rugido gráfico e imposible, como si el corazón del mar reclamara su territorio. Los habitantes atrapados en sus viviendas temblaban sin atreverse a mover un músculo, seguros de que escucharían pasos deformes merodear por las afueras o golpear con lentitud amenazante sus muros a punto de colapsar. Un pequeño grupo decidió huir en dirección a la zona montañosa, pensando que allí encontrarían seguridad. La travesía se transformó en una pesadilla. A medida que escalaban, las rocas parecían palpitar bajo sus pies. Una mujer tropezó y cayó ante las raíces de un árbol retorcido. Encontró, con horror, restos de lo que tal vez fueron manos humanas incrustadas en la tierra, como si hubiesen sido absorbidas por el mismo suelo. El viento traía voces distorsionadas, malévolas, que gritaban nombres imposibles de pronunciar sin sentir que la mente se quebraba. La gente comenzó a entrar en pánico, se dividieron en medio de la desesperación y algunos fueron tragados por la espesura de la selva, perdiéndose para siempre en la penumbra vagamente iluminada por relámpagos. Gritos ahogados retumbaban a lo lejos, seguidos de un silencio que era incluso más aterrador que los alaridos mismos. Los clamores subieron hasta el cielo mientras la isla parecía hundirse en un abismo de locura colectiva. De cuando en cuando, un destello permitía ver, al borde de un precipicio, la silueta de dos figuras imponentes que se confundían con la furia nocturna. Se desplegaban con un porte tan sobrecogedor que parecía imposible que hubieran sido alguna vez simples dioses creadores. Su presencia emanaba un tipo de crueldad que no tenía cabida en ninguna ley natural. Sus voces retumbaban como un trueno continuo, mezcladas con los lamentos de los que poco a poco perdían la vida en la tormenta o eran reclamados por las fauces del océano. El estruendo de un trueno se fundía con carcajadas que impregnaban la atmósfera, liberando una energía inflamada de rencor ancestral. Cada golpe de luz revelaba el rostro de los que huían, expresiones congeladas en el pavor más puro, conscientes de que no existía lugar seguro para esconderse. En la aldea principal, las chozas y los templos se derrumbaban bajo la lluvia torrencial. Las velas se apagaban, sumiendo a todos en la penumbra atravesada por relámpagos fugaces. Unos pocos valientes o desesperados corrieron hacia la costa, convencidos de que,
quizá, navegando lejos de la isla, escaparían a ese destino maldito. Pero el mar se rebeló con furia, elevando olas que devoraban todo a su paso. Entre gritos, pudieron ver cómo el agua adquiría tonalidades rojizas, como si Wanaki y Fao ofrendaran la vida de los habitantes a su propia sed de poder. Uno a uno, los botes fueron cubiertos por la tormenta de espuma y la agonía resonó sin que nadie pudiera socorrer a nadie. En cada centella que iluminaba la costa, se vislumbraban sombras saliendo de la superficie, extremidades colosales que arrastraban a los seres humanos hacia una oscuridad infinita. La tempestad no abandonó la isla durante horas, tal vez días, sumergiendo todo en un caos despiadado. Cuando empezó a amainar, un silencio antinatural lo ocupó todo, tan denso que helaba la sangre al instante. El paisaje se estaba irreconocible, la vegetación, arrasada, los caminos, cubiertos de un fango espeso que latía con un impulso ajeno a cualquier forma de vida conocida, la costa, repleta de restos de barcas astilladas y pedazos de muros. Aquellos que aún respiraban se ocultaban tras escombros, con la mirada perdida, incapaces de articular palabra. Sabían que, aunque el viento callara, el verdadero horror seguía más vivo que nunca. En algún punto de la costa, entre rocas ennegrecidas por el salitre y troncos que yacían partidos, se perfilaban dos figuras colosales contemplando su obra profana. Bajo un cielo carente de estrellas y luna, Wanaki y Fao parecían disfrutar con la desolación que habían traído de vuelta. Sus ojos, profundos abismos que transmitían una rabia primigenia, escudriñaban los vestigios de la isla que ellos mismos habían alzado siglos atrás. Ahora, su presencia reasumía un poder sin igual, un dominio absoluto sobre Niue y sobre las vidas que aún latían de puro milagro. No había piedad, no había esperanza. Cualquier rastro de clemencia se había ahogado en la oscuridad del océano junto a los primeros que osaron retar su cólera. Sobre las aguas turbias, un extraño fulgor rojizo seguía parpadeando, como si las profundidades anunciaran la llegada de algo peor o la perpetuación de un castigo que nadie sería capaz de comprender. La noche quedaba sellada por un silencio fúnebre, solo interrumpido por el oleaje que golpeaba con furia inalterable la costa mancillada. El miedo ya no era un susurro oculto, sino una fuerza tangible que recorría cada palmo del suelo. Nadie quedaba a salvo, y el destino parecía sellado bajo el yugo de los dioses oscuros que retomaron la isla que, en un principio, crearon con propósitos siniestros. Incluso los espíritus de los que murieron esa noche de tempestad parecían condenados a vagar sin remedio, atrapados en un ciclo inquebrantable de terror, sin encontrar descanso en ningún plano de existencia. Con los primeros rayos de un sol pálido y enfermo, se confirmó la magnitud de la tragedia. No se escuchaban cantos de aves ni sonidos de animales. Solo el murmullo ahogado de quienes aún se aferraban a la vida, incapaces de procesar la magnitud del horror que los rodeaba. Cada uno sentía, en su interior, la mirada opresiva de Wanaki y Fao. Nadie sabía si volverían a materializarse ante ellos, si los dioses se cernirían en cada rincón o si desaparecerían a la espera de la próxima ocasión para desatar su furia ancestral. El aire se mantenía cargado de una energía malsana, como si el aliento de esas criaturas primordiales fuera parte de la atmósfera que todos se veían obligados a respirar. No había escapatoria, ni salvación aparente. Minuto a minuto, las fuerzas de la isla se diluían en el desconcierto y la penumbra. Un escalofrío recorría los huesos de los supervivientes que caminaban sin rumbo, tratando vanamente de acostumbrarse al eco de los gritos que ahora retumbaban en sus memorias. Bajo aquellos cielos encapotados, manchados por nubes de formas distorsionadas, Niue quedaba convertida en un terreno muerto, un reino de sombras regido por los dioses siniestros que una vez la alzaron desde la nada. Y en ese final, cuando la noche volviera a caer y el océano se encrespara de nuevo, ya no habría plegarias que bastaran ni refugios que protegieran. En los oscuros abismos entre las rocas y en las brumas del alba, los nombres de Wanaki y Fao resonarían, recordando a todos que su reinado de terror apenas comenzaba. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.